A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos en la política y en la economía analizados desde las causas. Hoy vamos a conversar sobre las causas que generan atraso económico, inestabilidad política, debilidad institucional. Según el doctor Osvaldo Hurtado, eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las formas de ser de las personas. Esta entrevista, con la cual comparto con el expresidente Osvaldo Hurtado, va a tener dos partes. Vamos a conversar con él, primero agradeciéndole por el privilegio de tenerle presente aquí, sobre el contenido de lo que en estos días se informó en medios de comunicación, la 14ª edición, lo cual es muy importante, la 14ª edición de su libro Las costumbres de los ecuatorianos, en donde él hace un repaso con referencias históricas de los cronistas que conocían la realidad ecuatoriana, y a partir de eso formula la tesis que es la naturaleza de los ecuatorianos, es la idiosincrasia de los ecuatorianos, es la forma de ser de los ecuatorianos, lo que tiene que ver con la forma en que se estructura la política y los resultados en la economía. Gracias, doctor Hurtado, por estar presente. Este concepto sobre la cultura como el origen del crecimiento o no de la economía, la estabilidad institucional, la estabilidad política, parte de referencias sociológicas, doctrinarias. Tocqueville habló del tema, sí hizo un análisis en Italia. ¿Por qué esta realidad esta visión teórica puede transferirse a la realidad ecuatoriana y concluir lo que usted concluye en no solamente las costumbres de los ecuatorianos, también otros libros sobre los cuales vamos a conversar? Bueno, hay una fundamentación teórica y otra empírica. Teórica porque hay autores que han atribuido a la cultura de las sociedades el atraso o el progreso alcanzados a lo largo de los años. Max Weber atribuye al protestantismo el desarrollo de los países del norte de Europa y consecuentemente al catolicismo el atraso de los países del sur del continente. Alexis de Tocqueville, hace 2 siglos, un francés visitó los Estados Unidos y llegó a la conclusión de que el carácter del pueblo norteamericano le llamaba a convertir a su país en una de las grandes naciones del mundo. Y más recientemente, Robert Putnam estudió las diferencias entre el sur y el norte de Italia y estableció que el progreso del norte y el atraso del sur se debían a las aptitudes económicas, al espíritu de trabajo y de innovación que existía en Milán y sus alrededores, y al espíritu exactamente contrario que existía en el sur de la península itálica. Bueno, eso se suma a la constatación de lo que ha sucedido en el Ecuador, tanto en la audiencia de Quito durante la colonia como en la República. ¿Cómo explicar que, para hablar del siglo XX, que países más atrasados del Ecuador a mediados del siglo, como era Corea y otros asiáticos, hoy estén largamente adelante de nuestro país? ¿Y cómo explicar que los judíos y los árabes que llegaron al Ecuador en esa misma época, sin ni siquiera conocer el idioma castellano,
y teniendo todos los problemas que los ecuatorianos tenemos para progresar, ellos sí lo hayan conseguido mediante su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo, ¿no? Bueno, esta reflexión teórica y empírica me ha llevado a la conclusión de que hay un elemento del subdesarrollo o del atraso ecuatoriano que no ha sido estudiado, que son la forma como actúa la sociedad, cómo actúan los individuos, cómo actúan las organizaciones sociales, políticas y económicas. Usted contrapone esta visión de los elementos culturales y con ello genera una colisión con lo que ha sido el pensamiento hegemónico en las ciencias sociales. El atraso del Ecuador se debe al imperio, a la explotación del centro en relación con la periferia. Es decir, toda esta visión, más bien planteada desde las categorías marxistas, ¿no? Desde el hecho de que hay una clase social que explota a los pobres, pues, y eso genera atraso, y eso transferido a las relaciones internacionales. Usted hace confronta esa tesis, que ha sido una tesis hegemónica en el pensamiento sociológico. Esto, a propósito de lo que usted menciona, que es un tema que no se ha conversado, no se ha discutido, no se ha debatido profundamente. Claro, la tendencia de los ecuatorianos es a situar los problemas que son de su responsabilidad fuera de ella. En el exterior, el imperialismo norteamericano, la colonia española, ¿no? El imperialismo inglés, ¿no? Las diferencias que existen en las relaciones de intercambio entre lo que nosotros exportamos e importamos hacia el mundo desarrollado y desde los países industrializados. Esto es, los problemas del Ecuador, de la economía y de cada ciudadano vienen desde afuera, ¿no? O se originan, como tú lo dices, en las relaciones de explotación entre ricos y pobres que existen en el Ecuador. Si tuviéramos en el país una sociedad igualitaria, ¿no? El país entonces progresaría. Un poco esto es lo que inspiró el programa económico del gobierno de Correa, ¿no? Con el fracaso conocido por todos los ecuatorianos, ¿no? Es entrar en colisión con eso, ¿no? Y situar la responsabilidad de sacar adelante el país, de impulsar su progreso, de hacer que la economía se desarrolle, que la sociedad sea más justa, que las fuentes de trabajo proliferen en los ecuatorianos, ¿no? En nuestras instituciones, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y terminar con el lloriqueo, ¿no? De que estamos mal por culpa de los estadounidenses o de los europeos o de la China o del Japón o de cualquier otro país en el mundo. Ahora, malas políticas son generadas por malos políticos, pero los malos políticos son electos por la gente. Esto me lleva a tratar otros temas derivados de este análisis que están contenidos en un ensayo suyo que habla sobre los problemas estructurales de la democracia ecuatoriana. Y habla del populismo, del clientelismo, del populismo, del fraccionamiento político, ¿no? de esta tendencia a los ecuatorianos, ¿no? A buscar el respaldo o la protección de caudillos. Ligo también esto con lo que usted menciona en sus otras obras del poder político y Ecuador entre dos siglos, a la relación que se genera del modo de producción de la hacienda. Esto refleja un problema cultural, pero ¿cómo superarlo? Si los políticos al final reflejan lo que los ciudadanos quieren, expresan en las urnas con su voto lo que los ciudadanos quieren que los políticos hagan. ¿Cómo romper el círculo en términos de garantizar que no se produzca, pues, este círculo lleno de defectos? Cuando se analizan los problemas de la política ecuatoriana, se cataloga a los políticos como unos seres ajenos a la sociedad nacional, ¿no? Distintos del resto de ecuatorianos. Estos se supone virtuosos, los ecuatorianos, y los políticos se supone viciosos. Y esto no corresponde a la realidad. La visión, el examen, la experiencia de otras sociedades demuestra que donde las sociedades, donde los países y los pueblos son virtuosos, los políticos son honrados.
en las sociedades en las que los ciudadanos tienen un sentido cívico de responsabilidad, los políticos y los partidos son organizaciones responsables, ¿no?, comprometidas con su país, ¿no? Bien, aquí tenemos otro desdoblamiento, ¿no?, de la personalidad de los ecuatorianos, ¿no? Atribuir todos los problemas del país a los malos gobiernos, a los políticos y a los partidos. Yo estoy consciente de que tanto los unos como los otros han cometido muchísimos errores y equivocaciones. Pero también es verdad, como tú lo dices, que los presidentes son elegidos por el pueblo ecuatoriano, ¿no? Los alcaldes, los prefectos, los diputados, los asambleístas, igual, ¿no? Y generalmente el gusto nacional está ligado a una corriente política que ha demostrado en el Ecuador y en otras partes de América Latina y del mundo que es perniciosa para el progreso de la sociedad, que es el populismo, ¿no? Particularmente los pueblos de la costa ecuatoriana son populistas. Esto quiere decir que buscan la resolución de sus problemas a través de los favores que le otorga el gobierno y no del ejercicio de sus responsabilidades. Sobre este tema, doctor Hurtado, un paréntesis, porque a veces se considera que el concepto de populismo, y cuando se habla de la gente, solo hablamos de los pobres. Pero yo advierto en las élites económicas, ¿no?, en los empresarios, una actitud esencialmente populista. No buscan que sea la competencia, el mercado, la eficiencia la que resuelva su subsistencia o su desarrollo, sino la búsqueda de apoyos del gobierno, subsidios, palanqueos, oportunismo, ese concepto que llamamos corporativismo, ¿no?, transferir los intereses de una clase y convertirlos en políticas. No es solamente un tema de los pobres, ¿no? De la misma manera que la sociedad en su conjunto y el pueblo en general, cuando tienen un problema, un desafío, un requerimiento, una necesidad, inmediatamente acuden ante las autoridades y no buscan resolver ellos mismos sus problemas. Lo mismo sucede con otros estratos de la sociedad, ¿no? En ese caso que tú sugieres, el de los empresarios, ¿no? Muchos empresarios, pues, llevan adelante sus actividades económicas mediante la corrupción de empleados públicos y de funcionarios del Estado y de ministros y de presidentes, ¿no? O acceden a ser pues inducidos, ¿no?, por esos funcionarios al pago de sobornos, ¿no? Bueno, eso no sucede habitualmente en el Japón, en los Estados Unidos y en los países europeos, que no sea como una excepción. Y para hablar de América Latina, no sucede en Chile, no sucede en Uruguay, no sucede en Costa Rica, que no sea una excepción. Porque esas son sociedades generalmente honestas, respetuosos de la propiedad ajena, cumplidores de la ley, sociedades que ejercen sus responsabilidades y cumplen con sus obligaciones. Pero aquí, pues, los empresarios no solo se enriquecen a través de la corrupción, sí, y eso ha sucedido en el último gobierno, ¿no? Casi no hay contrato que no haya estado de por medio el pago de una comisión, sino que además se sirven del Estado para obtener beneficios, para obtener privilegios, para obtener compensaciones, para obtener regalías, en fin, no a través de sus méritos y de sus capacidades, sino de concesiones populistas del Estado, como tú lo señalas. Bueno, todo esto tiene que ver con la cultura nacional, porque si la cultura nacional no fuera una cultura paternalista, ¿no?, y habría un espíritu competitivo y de ejercicio y cumplimiento de responsabilidades, este fenómeno político no se daría. Usted pensó en el año 79, cuando participó en la elaboración de la ley de partidos, que a través de una ley se podía modificar o se podía crear, era un proceso nuevo, se podían crear las condiciones para la institucionalización del sistema de partidos. 40 años más tarde, ¿cuál es la evaluación que usted tiene sobre ese tema? Me refiero porque eso tiene que ver muchísimo con la cultura de los ecuatorianos y el fraccionamiento que se refleja en la participación política. Las instituciones pueden cambiar una cultura, ¿no?
sin duda, no inmediatamente, pero paulatinamente, y en el largo plazo producir resultados. Un ejemplo es el Servicio de Rentas Internas, el SRI. Cuando comenzó el presente periodo democrático, el pago de impuestos en el Ecuador no era pues una obligación general de los ciudadanos. Muy pocos pagaban, y aquellos que lo hacían no enteramente en las cantidades que les correspondían. Pero el servicio de rentas, a través, sobre todo en los últimos años, a través del uso de la tecnología, una digresión. La tecnología es, creo yo, el mayor aliado del combate a la corrupción. Del combate a la corrupción. Gracias a la tecnología, pues, hoy, pues, pienso que se ha desarrollado un tanto en el Ecuador una cultura tributaria, ¿no? Esto es que los ecuatorianos consideran, ya sea por obligación, ya sea por convencimiento, de que el pago de impuestos constituye una parte de sus responsabilidades cívicas. Todas las instituciones pueden hacer eso. Y eso fue la hipótesis con la que yo trabajé para elaborar la ley de partidos. Creemos una ley de partidos en las que se establezcan incentivos, sanciones, requisitos, procedimientos, para que lleguemos a tener en el Ecuador partidos sólidos, representativos, ¿no? Y pues, no numerosos, sino restringidos a 2, 3, 4 o 5 para que puedan formarse mayorías de gobierno, ¿no? Pero ahí jugó la cultura ecuatoriana, ¿no? Partido Comunista iba a desaparecer y movió toda su influencia política, partido que no representaba el 1% de los votantes ecuatorianos y no había obtenido el mínimo exigido por la ley, movió toda su influencia para echar abajo la disposición clave de la ley, que era que aquellos partidos que no obtenían el 5% de los votos en 2 elecciones consecutivas desaparecían. Y consiguió que la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema conservadora, declarara a esa disposición inconstitucional. Y luego vinieron jugarretas de la misma laya, ¿no?, con otros movimientos y organizaciones políticas. Y la ley de partidos políticos perdió esta disposición y otras más sobre el control del gasto electoral y sobre los requisitos que debían llenar los partidos para poder participar en la vida pública. Bien, aquí se ve también el hecho de que en una ley en que no hay la cultura de la legalidad, en una sociedad en la que no hay una cultura de la legalidad, pues siempre hay el interés, ¿no?, de los individuos o de las organizaciones, en este caso los partidos, de eludir la ley, ¿no?, de escaparse de la ley, ¿no?, ahora, de manipular la ley. De hecho, hay este antecedente que usted menciona en el ensayo sobre los problemas estructurales de la democracia, esta tendencia al fraccionamiento, ¿no? Y esto no ha podido superarse. La ley no lo iba a superar, y se han intentado muchas formas de eso, y no ha sido posible. Y llegamos ahora al 2018 sin partidos políticos. Bueno, con una explosión de movimientos y con los incentivos perversos para seguirlos creando, que es, entre otras cosas, las franjas publicitarias y el financiamiento público, ¿no? Ese es otro elemento de la cultura nacional, ¿no? La cultura nacional no está hecha para el compromiso, ¿no?, para los acuerdos, ¿no?, para la convergencia de opiniones, ¿no?, para un diálogo constructivo, ¿no?, para formar mayorías, ¿no?, para mantener pues una posición política determinada, ¿no? En la política ecuatoriana se ha criticado mucho, no ahora, pero antes, el cambio de camisetas, usando pues aquello que sucede con los futbolistas, ¿no?, que pasan de un equipo a otro. Lo mismo con los políticos, ¿no?, que deambulan por media docena o una docena de partidos políticos. Bien, pero eso sucede porque los votantes en el Ecuador se comportan de la misma manera. En el Ecuador los ciudadanos a la hora de votar cambian de camiseta en cada una de las votaciones. Hoy votan por la derecha, mañana votan por la izquierda, después votan por el centro, pero ni siquiera eso.
votan de acuerdo al carácter, a la imagen, a la simpatía que genera un líder político. Aquí no hay votaciones consistentes, al menos en un buen porcentaje, en una dirección determinada, ¿no? Socialista, liberal, demócrata cristiano, a socialdemócrata, etc. Es un fenómeno interesante que se lo analiza observando lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos vota el 30% de los electores. Y no votan no porque no les interese el país, sino porque creen que nada va a cambiar. La elección modificará algunas cosas, temas de política internacional, pero el modo de vida, el estilo de vida norteamericano se mantiene y no quieren cambiar. Recientemente yo veía, a propósito de las elecciones en México, que preguntaba a mucha gente en la calle, ¿qué es lo que usted quiere? Cambio. Bueno, pero ¿cambios a dónde? No, queremos cambio. Y esta tendencia, ¿no?, también reflejada en el comportamiento ecuatoriano de cambiar, hace que no exista pues una continuidad. Usted ha sostenido, doctor Hurtado, que un modelo económico, un proyecto que tenga que ver con el desarrollo, no surte efectos en 4 años. Se plantean perspectivas de 20, 25, 30 años. Perú ha logrado algo de eso. Desde el presidente Fujimori, varios presidentes han sostenido el modelo. Chile, lo propio. Demócratas cristianos, socialistas y liberales han sostenido el modelo. Brasil, digamos que, salvo algunos problemas ocasionados por los gobiernos básicamente de Rousseff, el modelo se ha mantenido. Hay ciertas similitudes en términos del comportamiento, la cultura de Ecuador-Perú. ¿Por qué Perú sí? ¿Por qué Ecuador no? Es difícil encontrarlo en una explicación, ¿no? Porque en efecto, ¿no?, Colombia, quizá antes que el Perú, ¿no?, y antes que Chile, ha seguido una política económica que no ha sido alterada por un nuevo gobierno, ¿no? Yo recuerdo cuando en América Latina, en el año 82, se produjo la crisis de la deuda. Todos los países de América Latina estaban sobreendeudados, menos Colombia. Colombia no tuvo crisis de la deuda, no tuvo mora de la deuda. ¿Por qué? Porque había seguido una política económica muy prudente en el campo del endeudamiento, poniendo un enorme énfasis en el financiamiento tributario interno, ¿no? Bueno, eso que sucedió con Colombia se ha extendido a varios países de América Latina. Mencioné 3 ya, añadiría el Perú, ¿no?, que es un caso significativo, porque igual en el Perú han cambiado de presidente, pues, de la derecha a la izquierda, al centro, etcétera, ¿no? Y el modelo pero hay un consenso sobre las bases del crecimiento económico, ¿no? Hay un consenso, una fuerte presencia de la inversión privada, nacional y extranjera, una libertad relativa de las actividades económicas sustentada en las reglas del mercado y una apertura internacional. Esto no se discute en varios países de América Latina, pero aquí en el Ecuador vino Correa a darnos una receta exactamente contraria, con el aplauso de medio Ecuador. Este tema lo vamos a desarrollar más en el siguiente programa, pero antes de terminar quería preguntarle si es que no le genera alguna expectativa positiva el que un libro como Las costumbres de los ecuatorianos, ¿no?, en un país donde no hay pues mucha propensión a la lectura, menos de temas de ciencias sociales, ya tenga una 14ª edición. Esto quiere decir que hay una masa crítica que recibe estas ideas y eventualmente las puede procesar. Sí, en efecto, ¿no? Ni siquiera una obra de literatura, la novela, que es un género muy popular, pienso que en el Ecuador alcanza ese número de ediciones, ¿no? Peor un libro de ciencias sociales, ¿no?, que habitualmente no tiene más ediciones de lo que suele tener un libro de poesía, ¿no? 500 ejemplares como mucho y una sola edición. Varios de esos ejemplares regalados, ¿no?, y no vendidos en el mercado. Bueno, en efecto... Además está traducido, ¿no?, al inglés. Sí, está traducido al inglés. En efecto, es un libro de mucho éxito, ¿no? Y es un libro muy severo con los ecuatorianos, ¿no?
sin dejar... Como se dice, levantó el avispero de la izquierda que protestaba por culpar a la cultura y pensaban que básicamente a los pobres de los problemas de la economía y de la política. Sí. Y bueno, la acogida que ha tenido el libro demuestra que los ecuatorianos que lo compraron y lo leyeron, pues consideran que es un instrumento para que el país cambie, ¿no? Yo recuerdo que cuando apareció el libro, ¿no? Alguien se me acercó en un restaurante y me dijo, bueno, me felicitó por el libro, ¿no? Y me dijo, mire, yo he comprado el libro y he entregado a todos mis hermanos y a todos mis hijos para que lo lean. Bueno, yo pienso que esto han hecho muchos ecuatorianos. Yo pienso que en algunas empresas esto han hecho algunos empresarios, ¿no? Hace un año en Miami, yo en el vestíbulo de un hotel, esperando que llegara el taxi para llevarme al aeropuerto, se me acercó un señor que se identificó como ecuatoriano procedente de Guayaquil, pues en chanclas, en bermudas, y me dijo, mire, yo he leído su libro. Dijo, oye, ¿qué libro tan extraordinario? Bueno, por este hecho, ¿no?, de que un libro de esa naturaleza tenga éxito, por el fracaso del socialismo del siglo XXI, aquí en el Ecuador, no tan grande como en Venezuela o en Nicaragua, pero igualmente negativo para el progreso del país. Yo pienso que el Ecuador se encuentra en un momento en que necesita un liderazgo político y una organización política que represente estas ideas comunes a los países que tienen éxito y progresan, ¿no? Hice referencia ya a ellas y no voy a repetir. ¿Usted advierte un mercado electoral en el que se puede crecer a partir de estas ideas? Yo pienso que sí. Si el mismo socialismo del siglo XXI, representado por Moreno, da algunos pasos en el sentido de reconocer la conveniencia de la inversión extranjera, de la inversión privada ecuatoriana, del mercado y la inconveniencia del estatismo. Bueno, si hasta el socialismo del siglo XXI piensa de esa manera, a mí me parece natural que los ecuatorianos que no estuvimos en esa orilla ideológica, pues que son muchos, pues podamos impulsar una alternativa que le pongan al país para volver al principio en el pensamiento económico que rige la economía del Perú o la economía de Colombia, para hablar de nuestros vecinos, ¿no? Y no del distante Chile, Uruguay o Costa Rica. Vamos a terminar ahí la primera parte de esta conversación tan interesante y profunda con el expresidente Osvaldo Hurtado. Vamos a continuar en una siguiente entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.